Hola, bienvenidos a Somos la Sombra. Aquí compartiremos noticias de películas, música, arte, libros, curiosidades del mundo. Somos la Sombra. Estamos en todos. Hoy, princesas. Hola, soy Donda. Y yo soy Gideon. Hoy vamos a hablar sobre las princesas. Bien, lo que vamos a hablar es qué es una princesa, cuáles princesas hay, si son solo de Disney, si son reales, o no. O no son reales. Exacto. Bueno, primero vamos a partir sobre la base, perdón, de la palabra princesa. ¿Qué significa la palabra princesa? La palabra princesa fue acuñada primero en Francia, ¿no? Y viene del francés prince. Ulala. Sí. Y de hecho yo creo que no tiene traducción porque para el inglés es princess. Sí. Suena muy parecido. Pero en realidad viene acuñada el francés lo toma en latín de princips, que significa primero o principal. No principal. Muy bien, así que estamos hablando de que la realeza está marcando a sus herederos, hijo o hija, como los principales. Exacto. Bueno, ahí partimos entonces. Ahora, el tema de buscar princesas, por ejemplo, en las redes o en cualquier otra información, que no sea un diccionario antiguo, salta solo Disney. Sí. O sea que Disney se ha llevado todo lo que significa princesas para él. Exacto. Es impresionante. Porque vos buscas todo lo que buscas en Disney, las princesas. Han tomado todo el mercado. Sí, de hecho, cuando pones en Google princesa, Sí, es todo Disney. Saltan todas las princesas de Disney. Más allá de que lo que son las princesas de Disney están basadas en leyendas antiguas, los hermanos Grimm, por ejemplo. ¿cuál es la primera princesa según Disney? Según Disney, la primera princesa es Blancanieves. Ok. Que fue creada en 1935. Historia trética la de Blancanieves. Sí, si nos basamos en la historia supuestamente real que contaron los hermanos Grimm, pues es una historia bastante lúgubre, muy turbia, lo que realmente no muestra Disney, ¿no? No. Es más lindo ver la de Disney, Sí. más allá de ser antiguo. Igual, lo que nos muestra Disney es que las princesas, por ejemplo, son casi todas jóvenes. Blancanieves tiene 14 años. Solamente. Simplemente 14 años y ya es besada por un príncipe y se casa. Y se va a vivir con 7 enanos. Y se va a vivir con 7 años. Con 14 años. Y Bueno. si eran ahora. Vamos a ver. Vaya pena. Bueno, estamos hablando de épocas donde la expectativa de vida era mucho menor. Mucho menos, sí, obviamente. Con O sea, 14, vos- 15 años yo tenía que estar. Vos tuviste, Casado. o sea, tenés en la historia reyes de 16 años. O menos, ¿sabes? Hay Emperadores de 14 años. Exacto. Entonces, en realidad, si nosotros vamos a cuándo fueron las princesas, que una princesa tenga 12, 13 años y las estén casando, en el contexto histórico tampoco es tan loco. Y no, obviamente que no. El contexto histórico basado en que a esa edad la princesa estaba bien casada. Sí. El príncipe incluso tendría la misma edad, supongo. De hecho, pasando los 15 y no teniendo pretendientes, eran solteronas. Sí, si ya tenían unos 17 años ya eran solterones. Bueno, eran presentadas en sociedad a los 15, ¿no? Por eso la fiesta de 15, pero sí, eran solteronas y en ese momento no conseguían un pretendiente. Exacto. Pero bueno, las princesas de Disney, entonces tenemos a Blancanieves, después le seguiría Cenicienta. Después de esa Cenicienta, que el nombre es Cenicienta, Sí, ¿sabes por qué se llama Cenicienta? porque limpiaba. Porque estaba su cara siempre llena de cenizas. Ah, De ahí viene su nombre. Tiene otra, era Cinderella, Cinderella. que viene por eso. Como ella era la que limpiaba y dormía al lado de la estufa y su cara estaba siempre llena de cenizas, de ahí viene el nombre Cenicienta. Wow. Qué loco. Después está la Bella Durmiente, que es loco porque se llama Aurora. Ah, claro.
Por eso, sí, no. La verdad que los nombres de los padres se pasan. Igual Cenicienta no se llama Cenicienta, tiene otro nombre. ¿Cenicienta? Es un sobrenombre que le pusieron la madrastra y las hermanastras. Yo la conozco por Cenicienta. No me acuerdo del nombre de Cenicienta. No, tampoco. Bueno, dijimos Blancanieves, Cenicienta, La Bella Durmiente, Tajamín, Jazmín. Después tenemos a la Sirenita. Tenés Ariel. Ariel. Qué nombre que no me gusta. Ariel es un nombre que para mí es de hombre, entonces el que la Sirenita sea Ariel me choca. ¿Sí? Sí. Es un nombre sin sexo en realidad, ¿no? Exacto, sí, como un tío mío. ¿Qué? No tiene sexo. Ok. Después tenés a las hermanas. Las hermanas de Frozen. Ana y Elsa. Ana y Elsa, que según Disney son las más grandes princesas. Son las más viejas. Son las más viejas. Ana tiene 21 y Elsa 24. Wow, son viejasas. Son viejas. Para la época, sí. 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 Y después, y ahí tiene más sentido que la que primero que la que se case sea Ana. Porque Elsa ya estaba vieja para ser casada. Sí, y bueno, Ana también, convengamos que sí. Pero de las dos era la que tenía más chance de conseguir algo y no quedarse como una solterona. Y sí. Bien, y después, ¿qué otra princesa tenemos? Tenés a Bella, que no es una princesa bella por sí. Por sí no, de sangre real no es. Pero al casarse con el príncipe, que era una bestia, según dicen, no se considera princesa. Que tenía 17 años cuando se casó. Bien. O se juntó, o como no quieran decir. Como le quieran decir. Bueno, Bella era una rebelde. Y Sí. ahí tenés su edad. 17 años, Sí. para la época. Después tenés a Jazmín, la de Aladín. Ya le dijimos. La dijimos, pero no dijimos la edad, 15 años tenía. Bueno, O estaba tiene, bien. ahora maté. Pocahontas es una de las más grandes. Pocahontas tiene 18 años. Bueno, pero es diferente la cultura de Pocahontas, ¿no? Porque no es una princesa de las clásicas que nosotros asociamos a princesa, digamos, porque es indígena. Entonces es como, la cultura es distinta. O sea que no se considera como si era la hija de un jefe. Era la hija de un jefe y por eso es asociada a ser una princesa, pero no es el canon de princesa que tenemos nosotros, que vive en un castillo y que tiene Pero sirvientes. justamente ahí viene el formato de lo que es princesa. Princesa nos basamos en la cultura europea. Sí. Para nosotros, vos decís princesa y te viene Inglaterra, los Países Bajos, España. Austria, España, Portugal, todo eso. Rusia. Justo lo que estuvieron acá hace unos siglos atrás, los españoles y los portugueses que quisieron entrar al Uruguay, todo eso, eran reyes o eran príncipes. Sí. Bueno, nos basamos en todo, está en Europa. En gran parte del mundo también hubo princesas que no se decía que eran reyes ni algo. Por ejemplo, los egipcios eran supuestamente emperadores o emperatrices como Cleopatra, Ajá. pero eran elegidos por los dioses. Ellos estaban ahí para hacer la voluntad de los dioses hacia los hombres. Bueno, pero toda la monarquía tiene como ese precepto, ¿no? O sea, ese concepto de que son hijos o descienden de los dioses. Porque, por ejemplo, en Inglaterra es un país protestante porque el primer rey de Inglaterra dijo: yo soy Dios y yo digo cuál es la verdad, y él era el papa y era todo porque era hijo directo de esa deidad que fue una religión que crearon. ¿Dios? Sí. ¿El Papa? No el papa que conocemos de Italia. Digo, los ingleses son de la religión protestante. Ah, sí, en esa parte sí. Entonces ellos crearon su propia iglesia. Y ese rey, que no sé quién es, porque yo de historia no sé un pomo, pero me acuerdo de esa historia porque me llamó mucho la atención. Ese rey se autoproclamó rey porque se autoproclamó que Dios le había dicho, y la cultura y la religión de ellos iba a ser así porque él había hablado. Bueno, ¿sabes dónde vienen todos esos reyes de Inglaterra? Romanos. Cuando Roma se expandió, llegó a Inglaterra, obviamente tuvo problemas con los escoceses para poder seguir avanzando, pero cuando empezaron a tener problemas políticos en Roma,
hizo que todo el ejército que estaba dispersado por Europa, por Asia y por un montón de lugares más, volviera hacia Roma. Pero no todos volvieron. Ahí donde tenés los que se quedaron y quisieron seguir gobernando. Quedaron en sus castillos, quedaron ese rey que en ese momento los romanos ya no tenían a sus dioses, ya solo tenían un solo dios. Y ahí donde empezaron a cambiar todo, que quieren cambiar todo. Cuando llegaron a los vikingos, querían cambiar la idea de que no sigan a Odín, ni a Thor, ni a esos. Pasaron del politeísmo al monoteísmo. Exacto. Pero nos estamos llenos de temas. Exacto, volvamos de nuevo. Princesas. Y bueno, nada, eso, como esa ideología, ¿no? De que la princesa, el rey, en realidad viene de una familia que es elegida celestialmente, o cuando en otras culturas, por ejemplo los vikingos, el que reinaba a los vikingos era más como una cuestión del más fuerte. Sí, más fuerte era la cabeza más fuerte. Normalmente era el bruto de la familia. Claro. Pero al mismo tiempo era el más estratégico. Tenía más cabeza para lo que eran las peleas y poder conquistar. Eso también ayudaba al liderazgo en esa época. Pero lo que son las princesas hoy por hoy, fuera de las pantallas de dibujos, se pueden encontrar en muy pocos lugares, en realidad, lo que es Inglaterra, España, Países Bajos. Sí. O sea, en realidad son muy pocas las princesas que están quedando hoy por hoy. Sí, princesas actuales hay real, de la vida real hay muy pocas. Bueno, esto de que la monarquía se está extinguiendo, ¿no? Es una forma en desuso. Incluso algunas han renunciado al título. Ahora pasamos, por ejemplo, no es princesa, es príncipe. Uno de los hijos de Diana renunció al título de príncipe porque no soportó todo lo que conlleva. Incluso era el sucesor, es el sucesor legítimo de Carlos, el rey actual de Inglaterra, y él renunció a todo eso, no porque se casó obviamente con otra persona que no era de la realeza, no lo aceptaban y él eligió otra con esa persona, se fue, abandonó todos los títulos y se retiró. Algo curioso de las princesas es que yo miraba en las series, que asumo que debe ser traído de la vida real, es que en realidad eran vistas y vestidas y le cepillaban los dientes y todo alguien ajeno, o sea, gente de la corte como que tenía el privilegio de acompañar a esa princesa y de vestirla y de lavarle los dientes básicamente la tenían como una muñeca ahí que no podía hacer mucha cosa. Sí, a pesar de que hay princesas que realmente hacían demasiado, sí, como algunas Elizabeth, algunas Isabel. Bueno, esas estaban todas locas, ¿no? Sí, la mayoría sí. Bueno, aunque una de mis princesas favoritas los dibujitos era Sisi, que bueno, cuando vi su vida real me quise matar, que es Isabel, es la princesa, la emperatriz de Austria. En algún momento fue princesa antes de ser emperatriz. Y sí, ella estaba bastante mal de la cabeza. Sí, había muchas así. Tenías a María Antonieta, por ejemplo, que hacía todas las fiestas que hacía el lujo y el pueblo muriendo de hambre. El pueblo muriendo de hambre y por eso le cortaron la cabeza, ¿no? Exacto, a ella y al rey. Por intentar huir en la revolución. Sí. Y bueno, y sin embargo estaba bien visto. Exacto, estaba bien visto. O sea, los otros gobernantes, los otros emperadores, los otros reyes, veían todo bien eso. Que genial. La opulencia, la fiesta, las orgías, todo eso entre, digamos, iguales, por decirlo, de categoría, ¿no? Claro, pero todo eso se fue saliendo del camino. En realidad, cuando se formó los reinos, o primeros reyes, por decirlo así, de la monarquía primera, eran campesinos, gente que tenía miedo que los atacaran, que les robaran, se acercaban hacia otra persona que tenía un ejército o gente armada, tenía más poder económico y se ponía a las órdenes. O sea, nosotros cosechamos tus campos, te damos la comida y vos nos protegés. El feudo. El feudo, exacto. De ahí empezaron a crecer y esa persona empezó a tomar poder y ahí vino lo que se conoce como la monarquía, el rey. A su vez empezó a bajar, entonces está el rey, viene lo que es la reina y los príncipes y princesas. Ahí está basada la edad, que la primer princesa que se conoce
es de 1600. Edad media. Edad media. Cuando se sabe que En la realidad civilización había antes, ¿no? humana es de mucho antes. Y hay, pero el japonés se le considera con el nombre de princesa. Y no, si fue acuñado en Francia, imagínate que los incas y los mayas que estaban acá mucho antes que existieran los franceses no iban a conocer ese nombre. O la civilización china o japonesa, los que chinos. es muy antigua. Bueno, pero los chinos en realidad como que mucha bolilla a las mujeres no le dan. No, o sea, no. vos vas a la historia y son todos emperadores, ni siquiera hay una emperatriz. Ah, debe haber alguna, pero Pero no calladita. famosa o conocida por liderar nada o por matar a gente siquiera. Ah, no. Bueno, Como o sea, por ejemplo pasa así con las reinas. O sea, no es algo que las culturas, puesto que la china es muy patriarcal, igual que la japonesa, son culturas que no, la mujer es muy sumisa, muy silenciosa. exacto, sí, es verdad. Desde los chinos y japoneses normalmente eran hombres, emperadores siempre, y la mujer estaba un escalón más abajo. Era muy rara vez verlos al mismo nivel Sí. y de frente. Pero bueno, lo que es el tema de princesas en sí a nivel mundial se está acabando, casi no hay esa cultura, porque hoy por hoy los jóvenes están dejando muchas cosas de esas. Como decís, te cepillaban, te vestían, te lavaban, y hoy por hoy ya no lo hacen. Hay otra independencia. Sí, Bueno, y el término princesa fue muy mal visto en una época, ¿no? obvio. Esto de que la princesa, bueno, como decís vos, surgió en la Edad Media. Bueno, en la Edad Media, después de la peste negra, la mujer servía solo para procrear. O sea, nos quedamos sin población y ¿quién procrea? La mujer. Entonces que se ponga a hacer eso, que le sale bien y es la única que sabe hacerlo. Exacto. Básicamente. Sí, sí. Básicamente hablando en forma fría. Es así. No, claro. Entonces, como que también eso de que las princesas tenían que verse lindas y tener ciertos estándares para poder conseguir marido, ¿no? Y tener un hijo varón para que pudiera gobernar, porque no podía. Si el primero era mujer, era una tragedia. Exacto. Tenían que procrear varones. Tienen que ser varones. No podía ser mujer. La mujer de segunda, siempre. Claro. Tristemente. Bueno, esa siempre no, pero por lo menos desde que empezó así esta cultura de princesas, reyes y cosas, sí. Hubieron otras épocas en donde estuvimos a la par, pero estamos hablando de momentos distintos de la historia. Sí, puntuales. Y por ejemplo, si nos basamos también, otra vez, en los dibujos de Disney, los padres, como de Blancanieves o de Bella Durmiente, querían que sus hijas gobernaran en su lugar. Porque ellos no tenían madres, me habían fallecido o habían pasado Sí, otra pero cosa. no querían que gobernaran solas tampoco. Estaban pocas horas. Le buscaban siempre el marido, Siempre veo el marido. porque la mujer sola no puede gobernar. No. Entonces es como eso, ¿no? Y por eso el término princesa fue muy odiado, ¿no? En este cambio de paradigma social donde nos empoderamos las mujeres, decirle princesa a tu hija en un momento, ay, qué horrible, ¿por qué la denigrás de esa manera? Exacto, sí, o, sí. o ¿por qué querés que sea perfecta? Y no, yo qué sé. Bueno, eso fue un poco, basándome de nuevo en los dibujos, en lo que fue cambiando Disney. O sea, al principio eran todas que cantaban, eran todas divinas, todas preciosas. No hay una princesa que sea fea, por ejemplo, vos ves los dibujos y no hay ninguna que tenga un granito por algún lado, Bueno, no se Fiona. sobresale. Fiona es lo contrario a todo lo... No es de Disney, ¿verdad? No, de Disney, de DreamWorks, pero también compró Disney. Está comprando todo, así que no pasa nada. El tema que Fiona, por ejemplo, igual que Shrek, que no es un caballero No. normal, burro no es un corcel, Ellos como que se salen de todos los se paradigmas. sale. Shrek es el dibujo que parodia todo lo que es ese mundo. Exacto. Que serían los únicos, en realidad. Y bueno, Blancanieves, que es la primera princesa, es la única que no ha tenido gran transformación en cómo se ve, ni en cómo sobrevive, ni nada. O sea, hay solo una película que creo que no es de Disney, que es Espejito, Espejito, que ahí es donde ella quiere un poco más de poder, pero sigue teniendo que esperar como que la salven. Sí, No tanto. quisieron disfrazar un poquito, pero en realidad sí. Sí, hicieron, o sea, pero han hecho tiene. Bella Durmiente, es otra que no han hecho
no la han un gran reversionado, cambio. ¿no? Sí, la Cenicienta tenía un montón. Va, la Cenicienta, hay 1.000.000 de Cenicientas que ni siquiera son princesas reales, una nena que baila nomás y pierde la zapatilla. Sí. Es como, la Cenicienta pobrecita ha sido desvirtuada por completo en muchas ocasiones. Sí, por todo el que pierde un zapato es una La que Cenicienta. pierde el zapato es Cenicienta. Exacto. Y bueno, esta Jazmín es otra que ha sido invariable. También es otra. Después tenés Bella. Las que, bueno, pero Bella sí fue como más, si se quiere, fue como de las primeras princesas rebeldes. Bueno, ya de por sí, ya por la edad ya era rebelde. Bella era rebelde porque leía. Sí, o sea, tenía cabeza. Claro, como pensaba era rebelde. Ella iba a estudiar y entonces era rebelde. Y no quería casarse con el hombre que quería casar a la bestia. Que no me acuerdo del nombre ahora. No, tampoco. Es una historia que me contó muchas veces mi madre. Eso me acuerdo. Pero ella no se quería casar con él y entonces por eso era rebelde y estaba mal vista. ¿Cómo no te vas a casar con alguien que te pretende? Era como algo, ¡guau! ¡Qué horrible! Más siendo vieja como era ella. Y sí, tristemente se fijaron mucho en esa época. Además, a medida que van pasando, más allá que es un dibujo, vas viendo desde Blancanieves hasta hoy, la última princesa que salió fue Raya. Cómo han cambiado las formas de ser y de moverse. O sea, tenemos a Rapunzel. Rapunzel es obviamente la historia que fue llevada a una torre y se tiró el cabello para que pasara una persona. En este caso era un ladrón, no era un príncipe, pero ella es princesa. Y ella termina salvándolo a él. Sí, claro, las historias de Disney con el cambio de época se han ido transformando para ser más aceptadas. Exacto. Porque después tenés, por ejemplo, Elsa y Anna. Elsa es reina, sola, sin un hombre al lado. Sí, y justamente Elsa es una de las princesas más viejas de Disney. Tiene una edad de 24 años, obviamente es súper vieja para lo que es contraer matrimonio. Sí. Bueno, la revolución de las princesas igual yo creo que empezó ahí, ¿no? Con Bella, y creo que después la que le sigue en el tiempo es Pocahontas, que es otra que tampoco estaría siendo salvada por el príncipe. No, porque en realidad no, el príncipe era Es un caballero, es uno ahí un soldado, no sé, una cosa así. Sí, no me acuerdo bien. Sí, es como un soldado. Y en realidad es ella la que pelea por salvar y liberar a su pueblo. Exacto. Y después es llevada a Europa para que conozca y todo. Que en realidad la llevaban, o sea, tristemente la realidad es que llevaban a los indios como exposiciones de miren este bicho raro, ¿no? Exacto. O sea, volvemos un poco a lo que habíamos hablado en el Hombre Lobo, esto de cómo nos gusta a los seres humanos mostrar todo eso que encontramos que es raro y diferente y exhibirlo cual si fuera, no sé, un trofeo. Y es que sí, eso hay mucho. Hay muchísimo, tristemente hay muchos casos de cosas raras con las princesas. Pero es que las princesas eran un trofeo. Exacto. El que se pueda ganar el corazón de una princesa es impresionante. Por ejemplo, en Valiente, que es otro dibujo de Disney, en esa época te muestran cómo se jugaban torneos por la mano de alguien. Sí. Más allá que es un dibujo, que ella es rebelde, que no quiere que en la mano de un hombre, ella quiere elegir al hombre, la princesa rebelde. Se jugaban torneos, no solo en ella, en Escocia, en otros países, para ganarse la mano de la princesa. Bueno, hay una película que no hace exactamente eso, que es Me quiero robar a la novia, creo que es. Que ellos ya se habían decidido casar, pero como la cultura escocesa tenía esa costumbre de hacer los juegos por la mano de la mujer, hacen todo eso de los juegos de tirar la bala y de saltar no sé qué. Y era bien de esa época, porque bueno, ahí es como decimos, no eran hijos de los dioses, pero tenía que ser el más fuerte. Sí, era el más fuerte, más visto, más vistoso, que hubiera ganado alguna batalla. Siempre tenía algo más que los demás. Claro. Así como el rey tenía más que los demás. O un caballero más que los demás. Pero bueno, básicamente es eso. Las princesas existen desde hace muchísimo tiempo. Sí. Básicamente, el nombre princesa fue acuñado en Francia en 1600
Y después lo que fue Disney se apoderó todo lo que es princesas, llevó todo, y como llevo acá las princesas que encuentre, chau chau. Hay princesas españolas también, están basadas en esa. Elena Diávalo. Elena Diávalo, también es otro dibujo, pero también hay una princesa que se fue, era Elena. Sí. Pero bueno, si nos basamos en dibujos, está una princesa que es de Atlántida. Cierto. De Atlántida, hay una princesa también, ahora no me viene el nombre a la cabeza justamente, pero es una princesa olvidada también, porque no se menciona mucho de ella. No, bueno, la Atlántida de por sí es olvidada, ¿no? Claro, exacto. Es como complicado que no Quedó se olvide. perdida. Bueno, Moana es otra princesa. Bueno, es otra princesa también. Y esa es otra princesa que sale de este canon que tenemos nosotros, ¿no? De la princesa europea, de la que vive en el castillo, de la que se porta bien. Ah, sí, sí. O sea, Moana es una princesa que de hecho ni siquiera hay un príncipe en su historia. No, Y- está esa princesa que es una muchacha que está entre dioses. Que es totalmente rebelde y exacto. Y su aventura es con un semidios y una diosa. Y un gallo. Y un gallo que come piedras. Exacto. Y después, como que eso, ¿no? Buscaron ir revolucionando Disney, resignificando a las princesas. Sí. Por esto de que, bueno, tal, la realidad es que la mujer no es una cosa para mostrarla cual si fuera trofeo como lo eran antes las princesas, y no estamos solo para procrear, podemos hacer otras cosas. Exacto. Si bien somos las únicas que podemos procrear, no es lo único Sí. que podemos hacer. Sí, sí, eso es verdad. Igual tenemos, por ejemplo, tenés a la princesa del sapo, Sí. Tania, Tina, Tatita, no me acuerdo el nombre bien. Pero el tema de esa muchacha que es rebelde, que ya que tiene su propio negocio. Bueno, También. la versión de Disney, sí. La versión de Disney. En la otra versión original, ella es una princesa. En el cuento original es una princesa que está buscando a su príncipe y empieza a besar sapos. Yo no sé cómo no murió envenenada, ¿no? Porque sapos. Pero Bueno, bueno, ahí tenés la locura. sí. La locura de desesperación. Hay sapos que de hecho generan alucinaciones. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que viene de por ahí la historia Sí, probablemente. puede ser, a los hermanos Grimm me encantaba eso. Sí, estaban todos locos. Pero bueno, las princesas entonces es un tema que tratamos hoy. Lo loco de las princesas es que siempre hay una bruja. Siempre hay una bruja en las princesas. ¿Por qué? Pero viste que es como esa necesidad de que la mujer que tiene poder o que puede manipular es una bruja. ¿No? Viene esa idea patriarcal de que si una mujer podía sobresalir es porque algo, una hechicería, una cosa estaba metiendo, no porque fuera capaz de hacerlo. Es un tema lindo para hablar. Brujas. Bueno, para el próximo podcast hablaremos de bruja. Hablaremos de las brujas. Mi Pero bruja favorita es Sabrina, Sabrina, pero la versión de la bruja adolescente. hay una en Netflix que es Sí, bastante no. tenebrosa, no sé. Muy tétrica, la empecé a ver. Ah, ¿no es esa? No. No es esa, Sabrina. Tu era del gato que habla. Sí, amo a Salem, Ah, ok. Bueno, Salem, a otro lugar hablando de brujas. bastante feo. Pero bueno, hoy cerramos el tema de princesas, que es un nombre de principal, fue acuñado en 1600, y las princesas siempre han existido en distintas culturas, con distintos nombres y formas, Exacto. porque no solo las princesas son humanas, también hay princesas que son dioses, Hijas de dioses, o hijas de dioses. como Ariel. Ariel, Es la hija de Poseidón, que es el dios del mar y a su vez el rey. exacto, ahí tenemos un ejemplo. Bien. Bueno, nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima con más historias.